Bendiciones, mi gente linda del Señor. Bienvenidos sean todos a nuestro canal Amando su Palabra. Por aquí le habla su hermana y amiga Glenis, para aquellos que no saben mi nombre. Pues estamos a pocas horas de terminar el año 2025 para dar paso al 2026. Está como mucha gente en esa expectativa de que quieren comenzar, que quieren que llegue enero para comenzar muchas cosas nuevas. Y todos los años pues hacen ese proyecto en su mente de que quieren hacer aquello, quieren comenzar lo otro. Mucha gente se propone, este año voy a tener más relación con el Señor, más comunión con el Señor, más comunión con la palabra, voy a tener más intimidad con el Señor, quiero comenzar esa relación más profunda con el Señor. Otra gente se propone, este año voy a comer saludable, voy a hacer ejercicio, voy a ir al gimnasio, este año voy a emprender en un negocio, este año voy a hacer esto, este año voy a hacer aquello, este año voy a estudiar, este año voy a hacer aquello y lo otro. Pero muchas de esas personas no llegan a la meta que se propusieron al final del año. Comenzaron a hacer una cosa, pero no la terminaron. La dejan a la mitad o la dejan comenzando. Es como aquellos que van al gimnasio, ¿verdad? Y comienzan a hacer ejercicio. Pero están bien entusiasmados haciendo el ejercicio. Pero a medida se va poniendo las cosas como bien apretadita, como bien pesadita. O sea, ya comienzan a levantar pesas, ya como que comienzan a doler los músculos, a doler el cuerpo. Y ya no voy a seguir, estoy cansado, llegué del trabajo y no voy a coger para el gimnasio, me duele el cuerpo. Y entonces ahí como que, ahí menguó la cosa y ahí se quedó. ¿A cuánto le ha pasado esa cosa? Pues hoy vamos a hablar un poquito en algo que yo comencé a leer Proverbio y me encontré con una palabra ahí que me llevó a meditar en esto que voy a hablar y grabar el video. Y es que muchas personas nos proponemos hacer tantas cosas todos los años y no lo llevamos a cabo. Y es que yo pensando todos estos días, muchas cosas que he estado pensando de los pensamientos de la mente, es que si nuestra mente no está renovada, si nuestra mente no está lleno de la palabra de Dios, si nuestra mente no está siendo guiada, si nuestro pensamiento no está siendo guiado por el Señor, muchos de nosotros vamos a seguir con esos malos hábitos de que comenzamos una cosa y no la terminamos. Tenemos la ilusión de hacer una cosa, pero no lo logramos hacer, porque todavía la mente está pensando como la vieja criatura, como el viejo hombre. ¿Y qué acompaña al viejo hombre? Al viejo hombre le acompaña el miedo, le acompaña la duda, la incredulidad, ese temor, le acompaña, ay Dios mío, muchísimas cosas le acompaña a ese hombre. Ese hombre le acompaña tantas cosas que nos lleva a nosotros a estancarnos. Puede ser el estancamiento espiritual, donde sentimos ese desánimo, donde sentimos esa desconexión con el Señor, porque estamos más con las cosas del mundo, estamos más con las cosas de la carne, estamos complaciendo más a la carne que a las cosas espirituales. Entonces, todas esas hierbas aromáticas que trae ese hombre viejo nos lleva a traer estancamiento a nuestras vidas, ya sea espiritual o ya sea secular en nuestra vida natural aquí en la tierra. Entonces, cuando eso no se ha producido todavía en nosotros, esa renovación de la mente, viene ese hombre con todas esas cosas. Y una de esas cosas es el temor, es la duda. Y eso a veces, y muchas inseguridades, mucha falta de identidad, mucho desorden en la manera que nosotros pensamos.
eso trae todo eso de una mente no renovada. Pero entonces, cuando nuestra mente está renovada, entonces estamos alineados ya a lo que dice la palabra de Dios. Por ende, entonces vamos a caminar de acuerdo al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. De que somos humanos y que a veces vamos a sentir desánimo, sí, nos va a llegar ese momento de que estemos cansados, estemos desanimados por alguna cosa, pero no es algo que sea constantemente. Y también se trata mucho también de los hábitos que uno hace, y todo eso va también con el viejo hombre. A veces hemos aprendido malos hábitos y eso tenemos que romperlo. Y eso lo vamos rompiendo a medida nuestra mente se va renovando y vamos caminando de acuerdo a lo que el Señor nos va diciendo a través de su palabra. Entonces, a veces tenemos ese hábito de comenzar una cosa y dejarlo a la mitad. Y nos desencantamos y ya no queremos seguir. Entonces, si nosotros no hacemos el cambio, si nosotros no provocamos el cambio, porque el Señor siempre quiere, el Señor siempre está dispuesto a que uno dé ese paso hacia adelante, de esa renovación de fe, de hacer algo, de tener más intimidad con Él, de buscar más su presencia, de emprender algo que a lo mejor Él puso en nuestro corazón, de tener nuestro propio negocio, de crecer en lo espiritual y también en nuestra vida aquí en la tierra. El Señor siempre quiere eso para sus hijos. Pero cuando tenemos malos hábitos, cuando tenemos esos pensamientos negativos, esos pensamientos de duda, esos pensamientos de miedo, esos pensamientos de que yo no puedo, esos pensamientos de que me llevan a estar estancado, entonces puede ser que tú comiences una cosa muy entusiasmado, pero a los 2 o 3 días ya eso se quedó ahí a la mitad. Entonces, este año tenemos que proponernos a romper con esos malos hábitos, a romper, a hacer morir todas esas cosas viejas para que entonces le demos paso a lo nuevo del Señor, esa renovación de nuestra mente, para que este año 2026 sea diferente al 2025. Porque si nosotros seguimos con la misma mente, seguimos con los mismos pensamientos, seguimos con los mismos patrones de conducta, seguimos con los malos hábitos, nosotros entonces vamos a tener el mismo año que pasó. El 25, el 24, el 23, el 22, el 21, el 20, el 19. O sea, todo tiene que ver con la mente, todo tiene que ver cómo va nuestra vida. Le estoy hablando a los hijos de Dios. Todo tiene que ver cómo nosotros estamos respondiendo, accionando a lo que dice la palabra del Señor. Y aquí voy entonces con la palabra del Señor. Y voy a leer en Proverbio capítulo 1, el 28, y voy a saltar algunos versos. Dice: entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino. Aquí este proverbio está hablando de la sabiduría. Él está diciendo a aquella persona: ustedes me van a buscar a mí en la mañana y yo no le voy a responder. Y no me van a hallar, por cuanto aborrecieron la sabiduría. Y cuando yo me voy más atrás, en el capítulo 21, verso 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces aquí dice: por cuanto ustedes despreciaron la sabiduría y el conocimiento, ustedes me van a buscar y no me van a hallar, y no le voy a responder, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor a Jehová. Entonces,
Para nosotros obtener en este año 2026 sabiduría, para nosotros poder caminar, mi gente linda, de acuerdo a como el Señor quiere que sus hijos caminen, tenemos que apelar a lo que dice esta preciosa palabra, que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es decir, que el temor, tenemos nosotros que ¿cómo decirlo? Tenemos que nosotros incorporar en nuestra oración, pedirle al Señor que ponga en nosotros un espíritu de temor, un espíritu de reverencia hacia Él, que no es el temor de tener miedo, ese que nos lleva a estancarnos, eso no es de Dios, sino el temor reverente hacia el Señor, reverente a la palabra, la obediencia a la palabra. Si eso no está en nosotros, aquí dice la palabra de Dios, que van a comer del fruto de su camino. Es decir, que cuando nosotros hacemos un lado lo que dice la palabra de Dios, la corrección del Señor, la sabiduría del Señor, el conocimiento del Señor, la palabra del Señor, nosotros estamos cosechando, vamos a cosechar de lo que nosotros estamos sembrando. Cuando nosotros nos vamos a la palabra en Gálatas, capítulo 6, si no me equivoco, creo que lo dice. Gálatas capítulo 6, el verso 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, pues eso también segará. Es decir, que si nosotros sembramos en este año 2026 lo mismo que hemos sembrado en el año 2025, es lo que vamos a recoger. Yo no sé lo que tú estás recogiendo en este mes, en este último mes del año. No sé lo que estás recogiendo de todo lo que tú sembraste en ese año. Pero cuando nosotros sembramos obediencia, cuando nosotros lo que estamos sembrando es obediencia, cuando nosotros lo que estamos sembrando en nosotros es la sabiduría, es el temor al Señor, es caminar basado en lo que dice la palabra, es tener esa comunión con la palabra, tener esa comunión con el Espíritu Santo, pues al final vamos a recoger de aquello que nosotros sembramos. Y lo que nosotros hemos sembrado, aquí dice el verso 3, más el que me oyere. Mira, más que él me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Y yo quiero buscarte esa palabra porque dice más el que me oyere. O sea, no es solamente porque muchos de nosotros estamos en la iglesia y estamos escuchando la palabra del Señor. Ahora bien, estamos obedeciendo lo que el Señor lleva a la congregación cada domingo. Estamos nosotros haciendo, llevándolo a cabo lo que dice, a la obediencia, lo que dice el Señor. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, estamos escuchando la voz de Dios y le estamos llevando a la obediencia. Porque aquí dice, más el que me oyere. ¿Quién es ese? Porque escuchar algo, oír algo, no es lo mismo que escuchar. Esa palabra escuchar, oyere, que es escuchar, es lo mismo. En el idioma hebreo significa Shema. Y esa palabra significa escuchar inteligentemente. Escuchar inteligentemente. En pocas palabras, esa palabra significa escuchar para obedecer. O sea, Shema significa escuchar inteligentemente. O sea, escuchar para obedecer. O sea, es decir, que cuando nosotros, dice aquí, más el que oyere, o sea, más que aquel que escucha inteligentemente, más aquel que escucha y obedece mi palabra, aquel habitará confiadamente y vivirá tranquilo. Porque porque vivirá sin temor del mal. ¿Por qué? Porque ha escuchado la palabra del Señor y la ha llevado a la obediencia. Entonces, ese va a recoger del fruto que ha sembrado. ¿Y cuál es? Que escuchó la palabra y la puso por obra. Seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores.
engañándonos a nosotros mismos. Es decir, que no seamos solamente oidores de la palabra del Señor, sino hacedores de la palabra de Dios. Es decir, que cuando nosotros comenzamos a sembrar esa semilla de obediencia, esa semilla de escuchar para obedecer, nosotros, dice aquí en Proverbio, vamos nosotros a habitar confiadamente y vivir tranquilos sin temor de que el mal venga hacia nosotros, porque estamos bajo la cobertura del Señor, estamos bajo el gobierno del Señor, por el cual el mal no nos va a tocar. Eso es una promesa que está aquí en la palabra de el Señor. Glenny, ¿y a qué vas tú con todo esto? ¿A qué vamos? Que el año 2026 es un año para nosotros comenzar a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Tenemos que comenzar a escuchar la palabra del Señor para obedecerla, para ponerla por obra, para que nosotros podamos tener un año diferente al que hemos tenido en el 2025 y los otros anteriores, porque de lo contrario vamos a tener los mismos resultados, con la misma vida, con la misma conducta, con la misma desobediencia, con una mente no renovada, con los mismos patrones de conducta, con la misma desobediencia, caminando nuestro propio pensamiento, en nuestra propia manera de pensar, nuestra propia manera de vivir. Mis amados y mis amadas, vamos a tener el mismo año, vamos a tener los mismos resultados. Para nosotros tener un resultado diferente, un año glorioso, aunque la economía esté mala, aunque la noticia esté diciendo lo que esté diciendo, pero para los hijos del Señor hay promesa del Señor. Pero la Biblia es bastante clara porque la Biblia es acondicionada, mi gente linda. No es que nosotros nos vamos a pasar la vida entera en desobediencia con el Señor y nosotros vamos a recoger los buenos frutos. Aquí dice él, por cuanto ellos despreciaron la sabiduría y menospreciaron el consejo mío. Ellos me van a buscar por la mañana y yo no lo voy a escuchar. Y no me van a hallar. Porque ellos despreciaron la sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? El temor a mí. El temor a mí. Mi gente linda, nosotros como hijos del Señor, nosotros tenemos que estar bajo el gobierno del Señor. O sea, nosotros no podemos andar rialengo por ahí, como dicen en mi país, como que nosotros no tenemos dueño. Nosotros tenemos un Padre, un Dios, el que está allá arriba en los cielos, que es el que nos tiene que guiar. Y para eso dejó su palabra, dejó el Espíritu Santo de Dios para que nos guíe a toda justicia y a toda verdad. Entonces, para que este año 2026 sea un año diferente, nosotros tenemos que comenzar a pensar y actuar de manera diferente. Porque si seguimos pensando y actuando de la misma manera, entonces vamos a tener los mismos frutos. Los mismos resultados vamos a tener. Así que este año 2026 oramos en el nombre poderoso de Jesús de que su pueblo, sus hijos se levanten y que comiencen a proclamar la palabra del Señor en sus vidas, en su casa, que comiencen a tener más comunión con la palabra de Dios, que comiencen a tener más comunión con el Espíritu Santo de Dios en oración, en intimidad con el Señor, para que este 2026 sea un 2026 diferente a los otros años anteriores. Que en este año que está terminando, que solamente le faltan horas para que termine, se muera todo aquello que es sequedad espiritual, ceguera espiritual, frialdad, esa tibieza espiritual, porque la palabra del Señor dice que a los tibios lo vomitará de su boca, que mejor lo prefiere frío y no tibio. Es decir, que el Señor llama a su pueblo a que esté caliente, o sea,
ese fuego del Espíritu Santo que arda en nosotros por su palabra, por su presencia. Es decir, que este año 2026 nosotros en el nombre poderoso de Jesús oramos para que se levante sus hijos, para que se levante su pueblo en ese fuego del Espíritu, en esa intimidad con la palabra, en esa intimidad con el Espíritu Santo, en esa intimidad que el Señor está demandando de nosotros. Porque mi gente linda, estamos a veces alimentando más esta carne que alimentando el Espíritu. El Espíritu se alimenta con la palabra del Señor. Nada tiene que ver las cosas espirituales con las cosas del mundo. El mundo es para la carne, pero lo del Espíritu es la palabra del Señor. Y con eso es que nosotros nos alimentamos. Nosotros nos alimentamos el cuerpo con agua, con comida, pero el espíritu se alimenta con la palabra del Señor, teniendo intimidad con la palabra y la oración. Así que mi gente linda, ya sabemos lo que el Señor ha dicho a través aquí de esta palabra hermosa. Así que si quiere tener un 2026 diferente en lo espiritual, vamos a comenzar a ser obedientes a lo que dice la palabra del Señor. Sin obediencia, hermano, no hay bendición, porque la obediencia trae bendición. Aquí dice este proverbio que por cuanto ellos menospreciaron la sabiduría, que es el temor a Jehová, entonces el Señor no va a escucharlo y no lo van a encontrar. Así que vamos a proponerlo en este año a tener más intimidad con el Señor, más intimidad con la palabra, tener una comunión con la palabra del Señor, tener comunión con el Espíritu Santo de Dios en oración. Y que nuestro caminar sea agradable al Señor. Así que mi gente linda, lo voy a dejar con esta palabra hermosa del Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor, el temor a Jehová. Este año vamos a proponernos a escuchar la palabra del Señor para obedecerla. No seamos oidores solamente, sino hacedores de la palabra del Señor. Para que tú y yo podamos tener un 2026 diferente, tenemos que comenzar a escuchar la palabra del Señor y a obedecerla, para que nuestras vidas sean bendecidas rica y abundantemente, no solamente en lo espiritual, sino también en nuestra vida aquí en la tierra de los vivientes. Cuando nosotros llevamos a cabo el obedecer la palabra del Señor y tener ese temor, esa reverencia al Señor, que ese es el principio de la sabiduría, hay una promesa aquí y hay promesas aquí que dice que el que oye la palabra, o sea, el que la escucha y la obedece, la lleva en práctica, habitará aquí tranquilo y confiadamente, porque el mal no te va a tocar ni a ti ni a tu hogar. Así que declara tu casa, tu familia para el Señor. Como dijo Josué, yo no sé a ustedes, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Y esa palabra cuando se declara, mi casa y yo serviremos al Señor, es que esta casa es diferente a la casa del lado. Somos hijos de Dios y por ende andamos en obediencia y en temor, en reverencia al Señor, en obediencia. Así que proponte este 2026 a escuchar la palabra del Señor y obedecerla para que pueda tener un 2026 diferente a los años pasados. Así que mi gente linda, yo les deseo un feliz año nuevo a cada uno de ustedes. Pásenla bien con su familia. Gócese, disfrútese y propóngase en este año a escuchar la palabra del Señor y obedecerla para que sean bendecidos tú y tu familia. Así que feliz año nuevo para cada uno de ustedes. Nos vemos ya el próximo año, que tenemos la expectativa de que el Señor va a hacer cosas nuevas en nuestras vidas y va a traer proyectos nuevos a nuestra vida. Estamos orando por algunas cosas para que el Señor comience a poner orden en nosotros. Y eso es algo que lo he estado escuchando todos estos días y leyendo algunas cosas de que el Señor está trayendo o quiere traer orden este año a su pueblo. No solamente en las cosas espirituales, sino en las cosas seculares también, orden. Así que mi gente linda, será hasta el año que viene si Dios lo permite. Así que feliz año, que la pasen bien. Bye bye.